Hola, mi nombre es Santiago Muñoz y hoy les vengo a hablar de este tema tan interesante que es la fotoasimilación de dióxido de carbono y nitrógeno en plantas. Antes de comenzar, me gustaría hablarles, o más bien ponerlos un poco en contexto. Si bien para nadie es un secreto, las concentraciones atmosféricas de CO2 han aumentado de aproximadamente 290 a 380 partes por millón desde más o menos los años 1800. Y lo preocupante es que en los próximos años, más o menos al finalizar este siglo, podemos alcanzar valores que vayan entre los 500 y las 900 partes por millón, que sería así como duplicar y casi triplicar los valores actuales. Y pues vemos que este aumento en la concentración de CO2 atmosférico va de la mano con todas las toneladas de carbono de origen antropogénico, es decir, del hombre, emitidas. Entonces es algo bastante preocupante. Eh, bueno, lo cual sería algo muy preocupante, por lo que deberíamos tener en cuenta cómo organismos como las plantas desarrollan estrategias fisiológicas para mitigar estas afecciones. Entonces, una de las respuestas de las plantas ante el incremento en el CO2 atmosférico es lo que conocemos como la aclimatación de CO2. Entonces, para plantas C3 tenemos que este es un fenómeno en donde ante un aumento del nivel de CO2, eh, inicialmente la fijación de carbono se incrementará en un 30%, como se puede apreciar en esta imagen. Entonces, unos días después de que se incrementa el CO2 ambiental, la fijación de carbono va a aumentar más o menos un 30%, 35%, como se aprecia en la gráfica, y después de unos días va a tender a disminuir y se va a estabilizar más o menos un 13%, sí, aproximadamente un 13% más que los controles ambientales. Entonces, adicionalmente, se conoce que el incremento en la asimilación de CO2 va de la mano con efectos como la disminución en la actividad del arrubisco y la inhibición en la fotoasimilación de nitrógeno. Como lo mencioné con anterioridad, el aumento de CO2 trae consigo efectos sobre el arrubisco. En este caso es que aumenta su producción y disminuye su actividad. Perdón. Entonces, esto se puede apreciar en estas dos gráficas. Primero el aumento de la producción. Bueno, antes que todo, en el eje X de ambas gráficas tenemos el porcentaje de CO2 ambiental y en el eje Y para esta gráfica tenemos el contenido relativo de rubisco y en el eje Y de esta gráfica tenemos la actividad relativa de esta misma rubisco. Entonces, como lo dije anteriormente, vemos que el contenido aumenta, es decir, que se aumenta la producción de rubisco a medida que se incrementa el porcentaje de CO2 en el ambiente, mientras que cuando incrementamos el CO2 en el ambiente, en esta gráfica podemos observar que la actividad de esta rubisco va a disminuir. Y pues esta disminución en la actividad de la rubisco pues va de la mano con una disminución en el rendimiento fotosintético de la planta. Adicionalmente, como lo mencioné anteriormente, vemos que el coeficiente de asimilación de nitrógeno disminuye a medida que aumenta el contenido neto de carbono interno, que es este CI, que el cual está relacionado con una alta fotoasimilación de CO2, es decir, mientras mayor sea el contenido de carbono interno, mayor fue la fotoasimilación de carbono, ¿cierto? Entonces la asimilación de nitrógeno, que es este AQ que tenemos acá, vemos que disminuye a medida que aumenta este carbono interno, el contenido neto de carbono interno. Pero tenemos que hacer la aclaración que durante, bueno, por lo menos durante este experimento, la asimilación de nitrógeno en las plantas cuyo sustento de este nitrógeno lo brindaba el NH4, el amonio, es mayor en comparación con las plantas donde el suministro de nitrógeno era por parte de nitrato. Es decir, que la asimilación del nitrógeno bajo condiciones donde la fotoasimilación de CO2 es alta,
depende de la fuente de nitrógeno, aunque ésta tiende a disminuir mientras aumenta la fotosimilación. Como le decía anteriormente, que la fotosimilación de CO2 trae consigo un efecto en la inhibición de la fotoasimilación de nitrógeno. Entonces, a manera de conclusiones, tenemos que a medida que, bueno, antes de eso, estos estudios los estudios anteriores, estos sugieren que ante un aumento inminente en las concentraciones de CO2 atmosférico, se verán favorecidas las especies que prefieran amonio como fuente de nitrógeno y se recomienda como hacer énfasis en esta área de estudio de modo que se puedan llegar a desarrollar estrategias que busquen favorecer a esas especies que se verían afectadas con esta situación. Ya a manera de conclusiones, un resumen de todo lo que encontré en los artículos es que a medida que incrementa la fotosimilación de CO2, disminuye la actividad del arrubisco, por ende va a disminuir, por ende va a disminuir la actividad fotosintética, como lo vemos en el siguiente punto, en el que si disminuye la actividad del arrubisco, esto conlleva una disminución en la actividad fotosintética. Y si se aumenta la fotosimilación de CO2, también va a disminuir la asimilación de nitrógeno. Y si disminuye esta asimilación de nitrógeno, va a haber menor productividad, entonces lo cual no es beneficioso para las plantas. Pues estas son la bibliografía utilizada y eso es todo. Muchas gracias.